Hemos hablado de cómo atender un requerimiento de la agencia tributaria. Hemos hablado también de cómo tener correctamente, cómo hacer correctamente nuestros libros, registros contables para atender los requerimientos de la agencia tributaria con garantías. Pero por supuesto, ahora viene uno de los puntos más importantes, es decir, no podemos preparar un buen libro, registro contable de facturas si no sabemos cómo hacer o no entendemos cómo debe ser una factura. Con lo cual, ese va a ser el objetivo de este video, que podáis entender cuál es la información básica e indispensable que debe llevar una factura para que sea correcta y mantenga todas sus garantías delante de la agencia tributaria. Primer punto, muy relevante, aunque parezca una tontería, no lo es. Debemos identificar correctamente el documento que vamos a trabajar y cuáles son los documentos que te encontrarás habitualmente o de manera más habitual, más normal en tu contabilidad como autónomo. Pues la propia factura, el albarán, el presupuesto, la factura pro forma, que no deja de ser un presupuesto. Te vas a encontrar facturas rectificativas, pero no puedes entender cómo hacer una factura rectificativa si todavía no entiendes cómo hacer una factura. Te encontrarás documentos de abono, etcétera, etcétera. Es decir, estos serán los más normales y hoy nos vamos a centrar en la factura, como te he dicho antes. Por ello, es muy importante, para evitar cualquier tipo de confusión innecesaria, titular correctamente el documento. Y en este caso lo titularemos como factura, porque es el documento que vamos a trabajar. Entonces, cuando tú hagas tu factura, es importante que se titule, que vaya siempre en grande, que sea visible, que ese documento está identificado como una factura. ¿Y cuál será el siguiente o los siguientes datos, digamos, obligatorios para que este documento sea considerado, por ejemplo, una factura y no una factura simplificada, que ahora veremos cuál es la diferencia? En primer lugar, los datos que debemos indicar son los datos propios como generadores de este servicio o de esta venta. Entonces tendremos que identificarnos en este documento. ¿Cómo nos identificamos? Pues con nuestro nombre o denominación social. La denominación social es cuando es el nombre de la empresa, cuando estás facturando a través de una SL o de una sociedad anónima. Lo que usarás es la denominación social, Pepito SL, Pepito SA, lo que sea. Pero tu denominación social cuando eres autónomo es tu nombre completo, Juan Pepito no sé qué. Pues esta es tu denominación social, este será tu nombre y tendrás que indicar también tu DNI, en el caso de autónomos, personas físicas. Tienes que identificarte también con el DNI o con el NIE. Y si eres una persona jurídica, una empresa, con lo que te identificarás es con el CIF, que es el DNI, digamos, de la persona jurídica, de la empresa. Siguientes datos, el domicilio, muy importante, se ha de indicar el domicilio fiscal de, tu domicilio fiscal. Lo has de indicar. Es el domicilio que tienes comunicado a la agencia tributaria, que lo podrás encontrar en tu modelo de alta, el modelo 036 o 037 que habrás utilizado. Ahí habrás indicado tu domicilio fiscal, pues es el que has de indicar en tu factura. ¿Qué más información relevante? No es imprescindible, no es, digamos, obligatorio, pero es recomendable, ya que estás trabajando y te interesa mantener, digamos, o que el cliente mantenga una vía de contacto contigo, pues un número de teléfono y un correo electrónico. No pasa nada si tu factura no tiene esta información,
pero para una operativa o estrategia comercial te puede parecer interesante disponer de esa documentación en tu factura. Bien, una vez nos hemos identificados como proveedores de este documento, de esta factura, tenemos que identificar también a la propia factura. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, el reglamento de facturación, que es el reglamento que regula cómo ha de hacerse la factura y todos los documentos, digamos, parecidos a la factura, dice que la factura es un documento que debe tener un código identificativo para, válgame la redundancia, identificar correctamente el servicio que se ha llevado a cabo o la venta que se ha llevado a cabo con esa factura. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, no se estipula, digamos, no hay una estipulación muy concreta, se puede usar signos, lo cual sería muy raro, se puede usar letras, puede usar números, etc. ¿Qué sería lo razonable? Digamos, un orden numérico, porque aparte, claro, cuando digo que puedes usar una cosa u otra, me refiero a que puede figurar ese elemento, pero debemos tener muy en cuenta que la factura, digamos, debe seguir un orden cronológico, un orden numérico y cronológico. Con lo cual, digamos, el lenguaje o el signo que mejor se va a adaptar a esta obligación son los números. Entonces, lo que tendrás que hacer es enumerar, para simplificarlo mucho, tendrás que enumerar las facturas. Entonces, tu factura, si es la primera que haces, será la 1 o la 01, 001. Yo recomiendo siempre usar 3, 4 dígitos, aunque empieces por 0001, porque, digamos, vas a tener, es fácil que tengas más de 10 facturas, con lo cual usar solamente 2 dígitos y demás. Aunque, bueno, puedes usar la fórmula que más o menos te venga en gana, siempre y cuando el documento mantenga un orden numérico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sería recomendable también o qué aconseja o qué estipula el reglamento de facturación? Estipula que si tienes varias tiendas o varios puntos de venta, por ejemplo, puedes mantener un número de serie que diferencie digamos, estos puntos de venta, o realizas varias actividades. Siendo tú autónomo persona física, digamos, realizas 2 o 3 actividades, pues puedes tener un número de serie por cada actividad para identificar a qué actividad se relaciona este número de esta factura numerada. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Como ya habrás visto en otros videos, recomiendo, si vas a tener, por ejemplo, o qué suelo recomendar yo, si vas a tener varios puntos de venta, varios locales o varias actividades, puedes utilizar una serie alfabética, es decir, actividad 1 es la actividad A, la actividad 2 es la actividad B, la actividad 3 es la actividad C, o eso con mis 3 tiendas, A, B, C. Entonces así tenemos un factor que identifica esa actividad o ese local. Luego, muy recomendable por criterio de un poco de orden, el poner como número de serie, al menos yo siempre lo utilizo, el número del año en el que nos encontramos, el ejercicio fiscal en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque como has de seguir una numeración cronológica, digamos, y correlativa, cuando lleves varios años de actividad, tendrás un número, pues no sé, 5.500 no sé cuántos, el 3.900.000 tal, es decir, va a ir en aumento y no vas a tener una diferenciación de a qué ejercicio fiscal se refiere, o al menos no lo tendrás a primera vista. Si tú pones una serie que preceda ese número con el año, por ejemplo, este vídeo está grabado en 2023, pues sería 2023/0001, 0015, lo que sea. Pero entonces mantenemos cierto orden para el momento en que tengamos que buscar o identificar una factura. Os aseguro que será muchísimo más fácil
tener las facturas, digamos, numeradas dentro de un ejercicio fiscal. Luego, al 2024, pues empezaremos 2024-001. Esto es perfectamente válido, no genera ningún problema y, sin embargo, te da muchísimo orden para localizar tus propias facturas o incluso que las pueda localizar, digamos, tu cliente. Una vez tenemos enumerada a la factura, le hemos dado un código numérico que identifica a esta factura en concreto, lo que tendremos que indicar, muy importante, porque esto tiene una relación, una correlación muy directa, la fecha de esa factura, que normalmente ha de coincidir con la fecha en la que se prestó el servicio o se realizó la venta del producto. Es decir, si por ejemplo a 15 de enero vendo una percha o hago un servicio de lampistería, no tiene, y me pagan, digamos, ese mismo día, no tiene mucho sentido que pongamos como fecha de la factura 30 de diciembre de ese mismo año. ¿No? Puede haber un desfase de 3-4 días, es perfectamente comprensible, no pasa nada, pero de meses, digamos, de principio de año a final de año no tiene ningún sentido. Además, te estás saltando trimestres. Debemos tener en cuenta, y esto para evitar confusiones, que en el momento que tú cobras la factura, se activaría de alguna manera el criterio de caja, que es cuando ha habido la fluctuación, digamos, económica o la fluctuación de ese capital, de ese dinero. Sin embargo, en el momento que prestas el servicio, se activa el criterio de devengo. Y que es el criterio de devengo, para que nos entendamos de manera muy fácil, es el criterio que marca en qué momento ese servicio genera obligaciones fiscales. ¿Qué sucede? Que el que te genere obligaciones fiscales significa que en el momento que salta el criterio de devengo, tú ya estás obligado a incluir, digamos, este servicio, estos datos, esta factura, en este momento, digamos, contable o fiscal, que puede ser dentro de X trimestres. Si ha sido en enero, pues entrará dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal en el que estés. Imagínate que lo cobras, digamos, en abril. Abril ya está fuera del primer trimestre, representa segundo trimestre. Vas a tener un conflicto entre el criterio de caja y el criterio de devengo a la hora de declarar tus impuestos. Cierto es que hay un mecanismo para declarar tus impuestos cuando los cobras, pero tiene un poco su letra pequeña, tiene sus historias, y es recomendable seguir el criterio de devengo. En el momento que se hace la factura, es en el momento que se declaran tus impuestos. Esta obligación te vendrá muy, muy marcada por la fecha que pongas en la factura. Te recuerdo también que la fecha no puede ser aleatoria, no puede ser la que tú quieras, tiene que tener cierta correlación con el momento de prestación del servicio. Para que nos entendamos, esta es un poco la dinámica. Si os genera dudas el tema del criterio de caja y el criterio de devengo, o queréis profundizar un poco más en el criterio de caja, no lo haré en este video en particular, porque eso da para cátedra aparte. Me lo dejáis en los comentarios y hacemos un video solo para eso. Pero en principio yo recomiendo utilizar el criterio de devengo para evitar cualquier complicación. También es mucho más ágil, mucho más sencillo de llevar, y lo que tenéis que tener en cuenta es que debéis preocuparos de cobrar ese servicio, esa factura, en un tiempo relativamente cercano a la fecha de vuestra factura. Y para no extenderme mucho más, recordad, muy importante, recordad que porque la fecha tiene una correlación muy estrecha, muy directa con el número de la factura, porque como te he dicho antes, las facturas tienen que seguir un orden numérico y cronológico. Es decir, si yo hago una factura
a 15 de enero y es la factura número 1 de ese ejercicio fiscal de ese año, la factura número 2 no puede ser a 10 de enero, tendrá que ser como mínimo el mismo día o los posteriores, es decir, el 16, 17, el que sea. Tenemos que, es decir, cuando ordenamos nuestras facturas emitidas, tiene que seguir un orden numérico, no podemos dar saltos muy importantes, no podemos pasar de la factura número 1 a la factura número 5 porque Agencia Tributaria nos preguntará qué ha pasado con la 2, con la 3 y con la 4 y si no disponemos de ese documento, pues Agencia Tributaria resolverá según interprete con la información de la que pueda disponer. Entonces, muy importante, no cuesta nada llevar un orden numérico 1, 2, 3, 4 y sucesivos y que ese orden numérico respete un orden cronológico. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Imaginaros que hacéis una factura mensual, solo una factura mensual, digamos la número 1 a 30 de enero, por ejemplo, la número 2 a 28 de febrero, número 3, 30 de marzo y así sucesivamente. Orden numérico, orden cronológico. Esto es quizás de lo más importante que tenéis que saber de cara a las facturas como información primordial. Siguiente dato muy relevante, tenemos que identificar a nuestro cliente para que esta sea una factura con todas sus letras. Si no identificamos al cliente, si ese es el único dato que falta en vuestra factura, y todo lo demás está perfectamente cumplimentado, digamos, pero no identificamos al cliente, esa factura no es una factura, es una factura simplificada. Es decir, se parece o tiene prácticamente los mismos efectos que puede tener un ticket de compra. ¿Esto es válido? Sí, perfectamente. Pero ¿cuál es el problema? Que a la práctica te va a dar esto, no a quien hace la factura, a quien provee de esa factura, porque tú haces un ticket, entonces declaras tu venta, en tus impuestos haces una factura simplificada, declaras tus ventas en tus impuestos, esto no te cambia absolutamente nada. Donde puedes tener problemas, digamos, efectos prácticos. ¿A quién recibe esa factura? Porque si quien recibe esa factura lo hace en calidad, digamos, de profesional que necesita ese gasto como gasto deducible y lo va a incluir en su libro registro de facturas recibidas, si no puede demostrar que esa factura simplificada o ese ticket ha ido directamente para él, Agencia Tributaria podrá borrarte ese gasto deducible y recalcular tus impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo ideal es siempre disponer de la factura. Si no disponemos de la factura, lo que tenemos es un ticket o una factura simplificada. A la hora de, digamos, de pleitear con Agencia Tributaria o de intentar justificar que es un gasto deducible, tendremos que justificar, la mejor manera siempre va a ser digamos, el comprobante de pago bancario a través de una transferencia del cargo que te hacen en la tarjeta, porque es la manera más sencilla de relacionar ese documento. Aún así, siempre es muy recomendable disponer de la factura que identifique tanto al proveedor como al cliente. Y os evitáis todo este tipo de problemas prácticos que al final lo único que va a hacer es quitaros tiempo y os dará dolores de cabeza porque según los gastos que supongan, os va a alterar vuestras declaraciones trimestrales, Agencia Tributaria empezará a corregirles, ya le estaréis debiendo dinero, es un follón. Entonces, siempre es mejor prever que no a estar curando, digamos, y es relativamente sencillo. Oye, no me sirve la factura simplificada, estos son mis datos, por favor, inclúyemelos, y me haces una factura, y lo mismo tú desde la parte que toca, digamos, proveer, pues incluyes los datos del cliente y entregas el documento y ya va a ser una factura hecha y derecha. ¿Y cuáles son los datos que tenemos que indicar para identificar el cliente? Pues exactamente los mismos que hemos indicado para identificar al proveedor. Nombre o denominación social, cuando digo nombre también me refiero a apellidos,
nombre y apellidos, tenemos que identificar de manera completa al individuo, digamos, al profesional autónomo, persona física en este caso, DNI, NIE o SIF, según el documento identificativo del que disponga el cliente. Siguientes datos, el domicilio fiscal también es importante para identificar al cliente, lo tenemos que indicar. ¿Cuál es el documento que aquí sí que es verdad que como proveedor podrás indicarlo? Es razonable que lo indiques, aunque no es obligatorio, el teléfono y el correo electrónico. Al cliente, pues depende, no es necesario que lo indiques. Si por operativa comercial vas a querer su teléfono, vas a querer su correo electrónico, pues te lo incluyes en tu base de datos y demás. Si el cliente te lo da, no hay ningún problema. Pero en la factura no es necesario y, digamos, es una documentación que al final te hará quizás perder más el tiempo que lo que te aporta el ponerlo allí. Con lo cual, datos obligatorios, nombre y apellidos o denominación social, si es una empresa, DNI, NIE o SIF y domicilio fiscal. Siguiente dato más importante de lo que parece. ¿Por qué? Por la manera en cómo lo desarrollamos. Tenemos que identificar el servicio o el producto que estamos proveyendo o vendiendo a nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es este apartado? El apartado de concepto. Aquí tendremos que indicar que estoy vendiendo una mesa, precio unitario, precio total. ¿Qué más? Que son 5 mesas de tal modelo, tal no sé qué, tal características, lo más concreto posible. Valor unitario, valor total, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora que tú provees, si no eres tan, digamos, meticuloso, tan estricto con tu concepto, la agencia tributaria no discute tanto los ingresos. Es decir, a la práctica, si tú le has dicho que has facturado 5.000 euros, ellos lo van a dar por bueno. Has facturado 5.000 euros, perfecto, pagan impuestos por 5.000 euros. Salvo que yo desde agencia tributaria detecte que por TPV has ingresado 7.000 euros o una cantidad superior por Bizum, por transferencias bancarias, etcétera, etcétera, una cantidad muy superior a la que estás declarando en factura, y entonces sí que te pedirá explicaciones y te dirá, oye, ¿por qué me estás diciendo que facturas solo 5.000 euros, independientemente de lo que estés facturando? Sí, a mí me consta que has ingresado 10.000. Viene toda esta, digamos, esta pelea y tú lo que tienes que intentar es justificar cuáles son tus ingresos, digamos, por tu actividad. En este caso, si tú vendes un servicio, vamos a presuponer que hacemos las cosas bien. Proveemos un servicio por valor de 5.000 euros sin entrar en los impuestos y cobramos esos 5.000 euros además de los impuestos correspondientes. Entonces todo cuadra el criterio de caja, cuadra con la factura, todo está correcto, ¿vale? Agencia tributaria no entra tanto en profundidad en este sentido, en tus ingresos o el motivo por el que has ingresado. ¿Con quién va a entrar más profundamente, más adentro? ¿Con quién va a ser más insistente? Con el receptor de la factura. ¿Por qué? Porque una factura de venta es una factura de venta, no tiene mucho más, pero una factura de compra puede ser una factura de compra simple y llanamente, o puede representar un gasto deducible para la actividad de quien es tu cliente. Entonces, tu cliente va a tener que demostrar de cara a agencia tributaria que esa factura, ese servicio o ese producto que tú le has vendido, le has prestado, va ligado a su actividad o es necesario ese gasto para la consecución de los objetivos de su actividad. Entonces, si tú le pones un concepto, digamos, muy abstracto, muy genérico, pues se arriesga a no poder justificar ante la agencia tributaria la idoneidad de ese gasto de cara a la deducibilidad de sus impuestos. Entonces, para evitar, digamos, este tipo de circunstancias, es razonable
que trabajes tu concepto describiéndolo de la mejor manera posible, porque aparte de eso te evita un montón de problemas con tus clientes, queda todo muy claro también si hay una reclamación, si hay garantías de por medio, es decir, es mejor tenerlo lo más específico posible qué trabajo has hecho, porque imagínate que después ese trabajo, has hecho un trabajo de lampistería, has tocado no sé qué cosa, se da un cortocircuito por cualquier otra circunstancia, es decir, hay todo este problema de responsabilidades, de garantías. Es muy importante detallar muy bien, ya no solo para agencia tributaria, sino por lo que pueda pasar, detallar muy bien el servicio o el producto que has vendido o el servicio que has prestado en esa factura en concreto. ¿Qué problemática práctica te vas a encontrar o te puedes llegar a encontrar si tú, digamos, tienes un documento que tienes, digamos, una página y la explicación del concepto te conlleva, no sé, 5 páginas de explicaciones porque has hecho una mega reforma de yo qué sé? Pues puedes utilizar la fórmula de obra o, digamos, reforma ligada a presupuesto número tal, de fecha tal, etcétera, etcétera. Usas esta coletilla, adjuntas tu presupuesto, tu hoja de encargo, tu hoja de servicio profesional detrás de esta factura y entonces está todo, digamos, debidamente identificado, ¿vale? Has usado tu concepto, digamos, que tienes una línea donde en vez de explicar las 5 páginas de los servicios que has prestado, que por otro lado también lo puedes hacer y haces una factura de 5 páginas, no pasa nada, o lo resumes porque si ya lo has hecho y lo tienes en otro documento ya debidamente identificado, numerado, firmado y aceptado por el cliente, pues factura referida a presupuesto número tal, a tal cliente, en fecha tal, aceptado, y no necesitas hacer 5 páginas de documentos si ya lo has hecho con otro, pero bueno, ya lo identificas, lo adjuntas y lo puedes explicar perfectamente. Siguientes datos que deben figurar en la factura, y hemos hablado mucho de esto en los libros registros, en los vídeos de los libros registros. La base imponible. Tenemos que identificar en nuestra factura cuál es el valor de nuestro servicio o de nuestro producto. Y cuando me refiero a base imponible, lo que te quiero decir es valor sin agregar impuestos. Entonces, si tu servicio vale 100 IVA no incluido, pues pones en la base imponible el valor de 100. ¿De acuerdo? Esto no tiene mucho más misterio. Luego, siguiente dato, el tipo de IVA. Y aquí te puedes encontrar cuál es el tipo de IVA, el porcentaje de IVA a aplicar. Cierto es que puedes encontrarte que sea un servicio no sujeto a IVA o exento de IVA. Pues en este apartado es donde indicas esta particularidad. Si tu servicio, tu producto tiene IVA, pues tendrás que indicar si es el tipo súper reducido del 4%, el tipo del 5% que es para la electricidad en concreto, tipo reducido del 10% o tipo general del 21%. Entonces, esto es muy relevante, ¿por qué? Porque después el siguiente dato es la cuota del IVA. La cuota del IVA no deja de ser un cálculo, digamos, el resultado del cálculo de base imponible por tipo de IVA. Es decir, si nuestra base imponible es de 100 y nuestro tipo de IVA es el general del 21%, la cuota de IVA será 100 por 21%, es decir, 21. Será 21 euros, pensando en euros en este caso. Será una cuota de 21 euros. Y ya, como dato final, nos viene válgame la redundancia, el total. Y aquí lo que tendremos que indicar es base imponible de 100 más los 21 de cuota de IVA. ¿Cuál es el total?
total, pues 121 euros. Y eso es lo que ha de figurar en ese último apartado del total. Es decir, tenemos que indicar en la factura todo la estructura, digamos, del coste de tu servicio, del precio de tu servicio. Es decir, no podemos poner un precio, digamos, final a las bravas, 121, porque sí, tenemos que identificar de esos 121, que es el total, cuál es la base imponible, o sea, cuál es el precio sin impuestos, y después indicar el impuesto correspondiente, el IVA en este caso, y qué porcentaje hemos aplicado para llegar a esa cuota de IVA. Esto puede parecer una tontería cuando se trata de un solo servicio, digamos, pero mirad vuestro ticket de la compra. Veréis que encontraréis principalmente productos al 4% y productos al 10%. Si solo os dieran el final, no tendríais, o sería muy difícil calcular, tendríais que ir producto por producto y sabiendo qué regla de tipo de IVA aplica a cada uno para saber cuánto habéis pagado de impuestos y correspondiente a, o sea, sabéis el total de cuánto, pero no sabréis el porcentaje, no lo podréis identificar si no lo tenéis o será muy, muy complejo de calcular. Sin embargo, si esa factura, que normalmente lo normal es que un supermercado aplique no te suelen dar facturas, te dan facturas simplificadas, ya te identifica correctamente el concepto, la base imponible, el tipo de IVA y la cuota de IVA. ¿Y por qué te dan unas facturas simplificadas? Porque imaginaros la cola que formaríais si tuvierais que dar cada vez los datos para que os haga la factura, pero si os hace falta sí que lo podéis plantear. Cada, digamos, tipo de establecimiento tiene sus mecanismos de identificación a sus clientes, ya os dirán cómo hacerlo. Y bueno, podéis obtener facturas también de este tipo de establecimientos. Más datos que no imprescindibles o sí, según vuestras obligaciones fiscales. Por ejemplo, si sois un profesional, esto no le pasa a las empresas, pero sí a los profesionales autónomos, sobre todo no, los únicos que les pasa es a los de la sección 2 de la sección de actividades del IAE, que son básicamente lo que se determina o se conoce como actividades profesionales, como por ejemplo abogados, arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando este tipo de profesionales ligados al grupo, a la sección 2 de los epígrafes de actividades del IAE, cuando este tipo de profesionales emite una factura, si se la emiten a un particular es base imponible masiva, pero si se la emiten a otro profesional, esa factura ha de llevar identificado y calculado la retención que por imperativo legal se le ha de aplicar. Entonces esta retención, el tipo general es del 15% y el tipo reducido o especial es del 7%, el cual aplica tu primer año de actividad y los 2 siguientes. Y te explico un poco cómo funciona este asunto de las retenciones o para qué es, digamos, cómo funciona. Si estás obligado, porque la agencia tributaria dice que según este epígrafe de actividad que tienes que aplicar retención, pues no hay más cojones que aplicar retención. No te recomiendo intentar hacer otra cosa. Sigues la normativa fiscal, cumples y ya está. ¿Por qué se hace esto? Pues es un mecanismo de control que tiene la agencia tributaria. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú, digamos, vendes un servicio por valor de 100, se lo vendes a otro profesional, pones tu IVA, tu 21% de IVA, y estás obligado a aplicar una retención del 15%. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu cliente, que también es profesional y tiene, digamos, operativa habitual con la agencia tributaria, porque también presenta impuestos y demás, lo que hará es retenerte ese 15% de tu factura, de tu importe neto, en este caso, te retendrá 15 euros de esos 100, que no te los pagará directamente a ti, te descontará del pago y lo ingresará directamente a la agencia tributaria. Y ese importe
constará como un pago a cuenta no sería, sino como una retención aplicada de cara ya a tu declaración de la renta. Entonces, cuando vayas a hacer tu declaración de la renta, te encontrarás que tu cliente Pepito José, quien te pagó 15 euros menos, le ha ingresado esos 15 euros a la agencia tributaria y figurará en tu renta como retención de 15 euros que se te descontará de lo que te salga a pagar de tu renta, o si no te sale nada a pagar, se te devolverá en tu declaración de la renta esos 15 euros siguiendo este ejemplo. Esta es una cuestión que te la he explicado ahora, digamos, de manera muy dinámica, muy rápida. Si queréis profundizar en el tema, entenderlo bien, por qué, para qué y todo el rollo, me lo dejáis en los comentarios y miramos de hacer otro vídeo, digamos, más específico solo de esto para que lo entendáis bien o lo entendáis correctamente. Y bueno, ya te he explicado prácticamente todos los datos obligatorios que debe llevar una factura. Como datos también puedes incluir lo que tú consideres, datos adicionales. Por ejemplo, ¿cuáles son los datos que solemos encontrar de manera adicional? Pues si esa factura se tiene que pagar o pretendes cobrarla vía, digamos, ingreso o transferencia bancaria, pues puedes indicar las cuentas bancarias de tu actividad y con una reseña que diga que puedes realizar la transferencia, digamos, el pago de la factura a la cuenta bancaria que tú estás indicando. Esto te lo dejo más como dato anecdótico, pero a la práctica se suele ver bastante y se suele utilizar también bastante. por eso se ve. Pero bueno, básicamente que mientras respetéis los datos, digamos, obligatorios, luego tendréis posibilidad de poner más datos, pero digamos que la factura es un documento oficial que, y si no oficial como tal, que sí que Agencia Tributaria puede acceder a este tipo de documentos cuando considere. Entonces tampoco es razonable, digamos, incluir ofertas comerciales, no sé, digamos, yo me centraría en la información obligatoria y poco más, y alguna información como el tema de tus datos de contacto, digamos, por operativa comercial con el cliente, y digamos, la cuenta bancaria si pretendes cobrar esa factura por transferencia bancaria. Por mi parte, esto ha sido todo con respecto a la factura. Entiendo que os pueda generar muchas dudas con respecto a documentos similares, como puede ser la factura simplificada, los presupuestos, los albaranes, factura anticipada y factura rectificativa, y quizás son las que más tendréis que tener en cuenta a la hora de vuestra operativa contable. Si tenéis alguna duda adicional a este respecto, lo dicho, me lo dejáis en los comentarios, ya valoraré ir haciendo vídeos más específicos de todo esto, pero al principio la idea de este vídeo en concreto es que sepáis la información obligatoria que debe ir en o conozcáis la documentación, los datos obligatorios que han de ir en una factura en concreto, y podáis hacer vuestros documentos, digamos, con todas las garantías y que esto no genere problemas ni con el cliente ni con la administración tributaria.